Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Hoy en particular quiero hablar sobre la presencia de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas. Y por eso he titulado el mensaje de este domingo, La paz que mi hogar necesita. ¿Cuántos de ustedes necesitan paz en su casa? Saque la presencia de Dios o la paz que Dios da de la ecuación de su hogar, indistintamente cómo se conforme la ecuación de su casa y quienes integran la membresía de su hogar, y usted va a tener un caos ahí. Y eso es lo que faltaba en los tiempos o en el contexto de la historia que hoy vamos a leer o que vamos a aprender. De hecho, usted va a poder seguirme con sus Biblias en primer libro de Samuel. Lo puede buscar en sus Biblias o lo puede seguir en las pantallas, como usted mejor le quede. Pero el contexto de la historia de cómo inicia el libro de Samuel es hermoso y al mismo tiempo caótico. Había mucho desorden, había un caos nacional, y no estoy hablando de un país, sino que de una nación. El pueblo de Israel, la nación de Israel estaba en un caos, había un desorden. Y no se requiere de mucha lectura para aterrizar en las partes del texto bíblico que nos revelan de que cuando Samuel estaba por nacer, o la antesala al nacimiento de Samuel, había muchos problemas en la nación de Israel, había mucho desorden, había mucho caos. Todavía gobernaban los jueces, y por eso si usted retrocede en su Biblia, va a encontrar que Jueces, o la historia de los jueces, está antes del primer libro de Samuel. Y alguien va a decir, no, pastor, es Ruth. Sí, Ruth está, por supuesto, antes de Samuel, pero Ruth ocurre en los tiempos de los jueces. De hecho, si usted lee el primer versículo de Ruth está entre Jueces y el primer libro de Samuel, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. O sea que Ruth, a pesar de que es un libro independiente, es un libro distinto, ocurre en el tiempo de los jueces. ¿Me está siguiendo acá? Y de hecho, en el Tanaj, en la Biblia original, o sea, antes de que la Biblia cristiana se formara, Ruth ni siquiera estaba en esa posición. En el orden de los libros, ni siquiera estaba entre los jueces y primer libro de Samuel. Ruth estaba metida en los escritos, ahí donde está Eclesiastés, por ejemplo. Pero los cristianos, cuando organizaron el texto bíblico, el que nosotros usamos hoy en la Septuaginta, decidieron tomar el libro de Ruth y colocarlo entre Jueces y el libro de Samuel, debido a la narrativa de Ruth y para colocarlo cronológicamente o por lo menos contextualmente en el tiempo correcto. ¿Sí me voy a entender? Entonces, vamos a Samuel, porque hoy no voy a hablar de Ruth, voy a hablar sobre Samuel y la llegada de Samuel a una nación. La nación estaba en caos. Y honestamente, para nosotros los guatemaltecos no es difícil entender que es una nación en caos. Así como están las cosas ahorita, no es difícil poder aceptar la idea de que había un desorden en el pueblo de Israel y la urgencia de Dios era cada vez más evidente. O sea, urgía que Dios se manifestara. Y entonces Dios va a cambiar su forma de gobierno terrenal, no celestial. El gobierno de Dios siempre ha existido, siempre existe y es inamovible. Pero decide cambiar su agenda. O sea, va a cambiar un poquito su agenda y va a pasar de jueces que gobiernan a Israel a colocar al primer rey. A colocar a un rey, decir, voy a empezar con una monarquía. Y en su plan, Dios dice, un rey es lo que se necesita para regular otra vez la nación.
Y el plan le sale bien porque a Dios las cosas no le salen mal. Somos nosotros los que a veces actuamos mal y desordenamos nuestras vidas y como consecuencia pagamos obviamente el fruto de nuestras decisiones. Pero viene Dios y le pone la lupa encima a un hogar que voy a decir relativamente común. No estoy diciendo que es un hogar, pobre, pero sí relativamente común, tal vez con cierto estado social, porque vamos a ver un hogar donde hay una cabeza llamada Elcana, un hombre que está casado con 2 mujeres y un camino. ¿A dónde se fue su mente? No lo sé. Hay 2 mujeres y vamos a aprender lo que se debe y lo que no se debe hacer, empezando con no se case con 2. A lo largo de esta historia quiero que usted se sensibilice pidiéndole al Espíritu Santo que le hable a su vida de por qué está aquí sentado hoy. Usted podría decir: es que me trajo él, me trajo ella. Yo no quería venir. Mis papás me insistieron, mi amigo me insistió, whatever, no importa. Pero cuando caemos en el tema del propósito, sabemos de que nada se escapa de las manos de Dios. Y si usted está aquí, o si tú estás escuchando este mensaje a través de plataformas, tú sabes que te trajo Dios. ¿Ya? ¿Cuántos recuerdan aquella canción? Es un himno antiguo que dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio, ¿verdad? Dios no lo trajo acá para regresar. Si Dios ya te tiene aquí, presta atención. Y a lo largo del mensaje quiero que te preguntes esto: ¿qué es lo que Dios me quiere hablar con respecto a mí? Y vamos a hacer una radiografía, o más que una radiografía, como ponernos un espejo espiritual delante de nosotros, para que el Espíritu Santo nos revele cómo está nuestro hogar, cómo está nuestra casa. Esta no es una prédica para condenar a ninguna persona, para hacer sentir mal a ninguna familia, un padre de familia, una mamá, unos hijos, pero sí para colocarnos un espejo, porque eso es lo que muchas veces la Biblia hace con nosotros. Es como colocarnos un espejo que nos revela nuestra alma, nuestro espíritu, y nos dice: esto está bien, pero esto no me agrada. Y así es como corregimos. Por eso la Biblia nos educa, pero también nos corrige. Les quiero leer un texto, una historia, y después vamos a ir analizando qué es lo que estaba pasando ahí, para que el Espíritu Santo nos diga a cada quien: ¿qué es lo que quieres hacer conmigo con este mensaje? ¿Por qué tiene relevancia para mí lo que el pastor está predicando? Vamos a leer desde el versículo 4, primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 4. Dice así: y cuando llegaba el día en que Elcana es el papá, ¿sí? Es el padre del hogar. No es una mujer, es un hombre. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, esa es la esposa número 1, no en orden de prioridad o escala de importancia, sino que la primera que mencionamos ahorita, aunque si le retrocede unos versículos, ahí aparecen las 2 mujeres, que está casado con las 2, pero es la primera que menciono ahorita. Daba Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. O sea, iban a ir a adorar a Dios y le daba a cada uno una parte para que le pudieran entregar una ofrenda a Dios. Pero daba a Ana, ahí está la otra esposa, le daba una parte escogida porque amaba a Ana. Aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ese aunque no está usado como nosotros textualmente lo usamos hoy, sino que está diciendo a pesar de que no había concebido hijos. ¿Me voy a entender? Versículo 6. Y su rival, o sea, la rival de Ana, aquí estamos hablando de Penina, la irritaba, enojándola y entristeciéndola. O sea, tenemos una mujer, una segunda esposa, que está irritando y provocando tristeza hacia una rival, que es la otra, la segunda esposa de Elcana. Por eso, no tenga 2 mujeres. Cásese con una.
Suficiente es mantener una. Yo estoy felizmente casado. Ya estamos, vamos a ver, estamos cumpliendo en 2025 20 años de novios ya. Así que le puedo decir que una es suficiente para hacerlo feliz. Y su rival Penina la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Y algunos de ustedes no están casados, aquí veo jóvenes. Entonces quiero que se pongan en un ambiente no solo de su casa, sino como que es aquella persona que te irrita en la clase o en el trabajo, que hace todo lo posible por buscar oportunidades y sacarte esa tristeza, irritarte, molestarte. Usemos un término común para algunos de aquí: bulearte, ¿verdad? Todos conocemos a aquella persona, no necesariamente son mujeres, son hombres también, que buscan cualquier cosa que tú haces, cualquier cosita donde la atención de los demás está puesta sobre ti, y va a buscar cómo robarte esa paz y esa alegría, ¿verdad? Así tenemos a Penina acá, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. O sea, se lo embarraba en la cara. Versículo 7. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Solo imagínese a qué punto había llegado su tristeza y frustración, de que no solamente estaba irritada, estaba enojada, estaba triste, sino que llegaba al punto de decir: ya no quiero comer. A veces no estamos hablando de un trastorno alimenticio como lo entendemos hoy. Estamos hablando de un corazón que tiene tanta amargura, tanta tristeza, que ya ni comer tiene. Y usted ha estado así. Usted ha estado en situaciones tan amargas, tan duras, tan difíciles, que cuando le dicen come algo, usted dice: no tengo ni apetito para meterme algo en la boca. Muchas veces la abstenencia de la comida no es el resultado de una persona que tiene complejos físicos y quiere verse más delgado o delgada. Muchas veces la aberración hacia el alimento es el resultado de un corazón que lleva mucho tiempo de recibir crítica, mucho tiempo de acumular emociones que no ha podido depositar correctamente delante de la presencia de Dios. En pocas palabras, un corazón que le falta paz. Porque muchas veces para comer eso es lo que buscamos: paz. Y si no la tenemos, es muy difícil entrar en un ambiente donde hasta el mismo alimento se nos apetece. Versículo 8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está triste? Aquí dice afligido tu corazón. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Aguántenselo, ya te va. Como si yo sé que no puedes tener hijos, pero no puedo sustituir yo esa necesidad que hay en tu corazón. Elcana tenía un problema. Elcana representa a todos los maridos que no entendemos a las mujeres. No diga amén, por favor. Elcana representa aquel comentario que a veces el esposo hace en la casa, que la mujer dice: este no entiende pero nada de lo que está pasando, ¿ya? ¿No te soy yo suficiente más que todos estos hijos? Y Ana lloraba más. Probablemente por lo menso, por lo tonto que era su esposo. Y el otro lado, perdón por la palabra, y por otro lado, probablemente lloraba porque decía: no hay cosa peor que no me entiendan lo que yo estoy viviendo. Aquí en la iglesia, como paréntesis, tenemos un programa llamado Matrimonios Inoxidables. Algunos de ustedes lo conocen, han formado parte del programa o han venido a nuestras actividades. Y una de las cosas que enseñamos en el programa de Matrimonios Inoxidables, especialmente a las parejas que se van a casar en el prematrimonial, es lo que yo le llamo el eje o el nivel de la comunicación y el entendimiento. ¿Por qué? Está comprobado en terapia familiar y pastoral que el principal motivo por el cual muchas parejas tienen problemas es por el área comunicativa, manifestada y expresada en distintas áreas. Pero esto es bien común. Entreviste a cualquier pastor y le va a decir lo mismo. ¿Cuántas veces el pastor no se enfrenta a una pareja que dice: es que él no me entiende, es que ella no me entiende a mí? Como que uno habla un idioma y el otro habla otro. Se llama el idioma emocional. Ahorita no voy a entrar mucho en eso, pero esto está pasando aquí. Elcana no entiende el idioma emocional de Ana. Y eso está provocando en Ana no solo la frustración de que Penina
la otra esposa le está haciendo la vida imposible, sino que encima la persona que más le debería de comprender no entiende nada de lo que está pasando. Y eso es lo peor que le puede pasar a uno. No solo tener un rival, sino que encima pues, estar en una realidad donde dices es que nadie entiende lo que yo estoy viviendo. Todos los que están llamados al ministerio de la consolación, presten atención, o de la consejería, una de las cosas más difíciles de llegar, solo el Espíritu Santo te puede entrenar a eso. Puedes leer muchos libros, muchos textos, meterte en la escuela bíblica de la iglesia, todo lo que tú quieras, pero llegar al punto de poder entender el corazón de la gente solo se puede hacer cuando le pides a Dios que te preste sus ojos, o sea, compasión, cuando tienes compasión de la gente, cuando aprendes a ser empático y te pones en los zapatos de los demás, entiendes. Y el Cana obviamente tenía 0 en esa materia, no entendía, amaba a Ana y el texto lo dice, era amoroso, proveía, les daba todo lo que necesitaban. Probablemente era un buen proveedor. Eso es igual como aquel esposo que dice, es que yo proveo todo. Sí, pero no provees necesidades emocionales. Y eso también es importante. No solamente la provisión económica y financiera. Que no falte pan en la casa es una gran responsabilidad cumplida. Y qué bueno si lo haces, si tú trabajas, eres diligente y te esfuerzas. Pero en nuestro hogar hay otras necesidades más allá de comprarle zapatos a los niños, pagar la colegiatura, comprar el almuerzo, o las tortillas, o el panito dulce de las 5 de la tarde, proveer para la renta, el alquiler, lo que sea que tú haces. Todo eso es bueno, pero hay más necesidades en la casa que tienen que cumplir los papás. Papás y mamás. Dígame amén si está de acuerdo conmigo. Qué bueno, hoy sí estoy... Versículo 9. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, o sea que comió a la fuerza, pero dijo, bueno, voy a comer, me voy a levantar y voy a ir a buscar a Dios. Y mientras el sacerdote Elí, o sea, llega a la presencia de un sacerdote que la ve a lo lejos, el sacerdote está sentado en una columna, a la par de una columna, y la ve. Y estaba sentado en una silla junto al pilar del templo. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Entonces en este momento llega Elí y entrevista a Ana y le dice, ¿qué te está pasando? Deja de estar tomando, deja de emborracharte. Y dice, yo no estoy emborrachada, yo no estoy tomando. Yo no estoy loca, solo estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y entonces el sacerdote le dice, Dios ha escuchado tu oración. Ahora quiero regresar a lo que está pasando en la casa, porque estamos en una temporada navideña y por eso es que he titulado el mensaje de esta serie Emmanuel. Porque si hay algo que necesitamos es un orden en nuestro hogar. Un orden que traiga de nuevo la paz, que restaure la paz que muchas veces se ha perdido. Pastor, en mi casa todo está bien. No caiga en esa arrogancia. Siempre hay una necesidad de un nuevo nivel. Siempre hay una necesidad de que Dios se exprese en nuestras vidas. Nadie es perfecto y nadie ha alcanzado un hogar perfecto como para decir, Dios no es necesario en esta casa. Entonces, ¿para qué pones un rótulo en la entrada, verdad? Donde dice que Jehová está contigo, Jehová es nuestra casa. De Dios es este hogar, de Dios es nuestra casa, Jehová es Jireh. ¿Cuántos rótulos no compramos, verdad? Hay rotulitos que ponemos por todos lados. Pero cuando se nos confronta con ideas como estas, decimos, no, ese mensaje no era para nosotros. No, sí es para ti. Entonces la nación estaba en un problema. La nación de Israel estaba en un problema grande. Y lo más hermoso de esto es que del vientre de Ana está por nacer no un rey, pero Dios necesitaba un profeta para poder elegir al próximo rey. Y ese rey va a ser David. Pero a partir del rey David, son los profetas los que tienen la comisión de escuchar a Dios, de quién es el elegido, tomar aceite y derramarlo sobre la cabeza del próximo a quien Dios levante.
Y qué curioso, presta atención, que Dios quiera restaurar una nación de un hogar que no tiene restauración, de un hogar que está roto, de un hogar que tiene problemas y caos. Y qué curioso que Dios eligiera un lugar tan pequeño para hacer una agenda tan grande. Por eso quiero dejarle esta idea. Dios empieza la transformación de lo grande muchas veces a través de lo pequeño. La razón por la que estoy diciendo esto es porque muchos de nosotros creemos que nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia tiene que estar en un estatus de perfección para que Dios fije su mirada y diga, esta es la familia que voy a elegir. No. Dios puede en lo más pequeño, en la atmósfera más insignificante o tal vez más ignorada, desconocida o anónima, hacer algo hermoso y grande. Y eso es para los papás, pero también es para los hijos. Porque tú podrías vivir en una casa donde mamá y papá no necesariamente siempre están de acuerdo en todo. Y tal vez no vives en una casa donde tu papá se casó con 2 mujeres, gracias a Dios. Pero yo no quiero hablar sobre 2 mujeres solamente en la forma humana física. Quiero que estas 2 mujeres de aquí en adelante en este mensaje sean un espejo, una representación de cómo a veces nos casamos con varias cosas al mismo tiempo. No necesariamente hablo de gente o personas, pero nos casamos igualmente con compromisos laborales, no solo conyugales. Y decimos, es que mi trabajo es tan importante como tu hogar. No. Ordena tus prioridades. Es que el ministerio. No. Hay un orden de prioridades. Y aquí vemos a una familia que está teniendo un serio problema porque el esposo no sabe cómo administrar sus prioridades. En primer lugar, porque tomó una decisión que le llegó a afectar el clima completo de su casa. Tratar de complacer a 2 personas. Tratar de complacer 2 circunstancias que se oponían entre sí, que ni siquiera eran congruentes una con la otra. Y uno pensaría, ¿por qué no Dios eligió a Penina, que sí podía tener hijos, para que uno de ellos fuera el profeta? No. Dios es inusual. Todos digan, Dios es inusual. Dios es tan inusual que va a elegir de las 2 mujeres que viven con Elcana, va a elegir a la que es incapaz de poder tener hijos para que de ahí salga un profeta. Dios es tan inusual que en el Génesis, cuando prestó su atención a la humanidad y dijo, quiero un pueblo para mí, quiero una familia para mí, también pudiendo haber elegido entre tantas personas que existían ya en el planeta, eligió a un hombre llamado Abraham, casado con una mujer estéril. Y como que la historia no se quedara ahí, el hijo se casa con una mujer estéril y el nieto se casa con una mujer estéril, y a esa familia conforma el plan de Dios, el pueblo de Israel. Entonces no utilice sus limitaciones y sus circunstancias difíciles como para poderle decir a Dios que no lo puede usar a usted, o que no puede sacar algo grande de algo tan pequeño o una circunstancia tan difícil como la que usted está viviendo en su casa. Entonces ahora quiero hacer un análisis. En psicología familiar hay un concepto que tal vez algunos de ustedes no conocen, que se llama ambiente tóxico sostenido, ATS. No quiero ministrárselo a nadie, pero yo le dije que esta prédica iba a ser un espejo, como ponerse un espejo enfrente, y que cada uno, sin tener al esposo o a la esposa pellizcándole, usted pellizcando a su hijo o a su mamá, así como, mira mamá, ahí estás tú, mira, ahí está hablando el pastor de ti. Quiero ponerle ahorita un espejo enfrente de lo que la psicología, pero que tiene sobre todo mucho fundamento bíblico, etiqueta como ambientes tóxicos sostenidos. Eso no significa que lo que voy a decir ahorita nunca ha pasado en su casa. El problema no es que ocurra una vez. El problema es cuando se vuelve recurrente, cuando se repite, cuando no se supera los síntomas de este ambiente. Aquí va uno, los voy a ir mencionando rápidos por cuestión de tiempo. Hostilidad. Un ambiente hostil. Un ambiente hostil es un ambiente donde una persona siempre está evaluando a los demás y todo lo ve con algo negativo. Es aquel peleonero.
No estoy hablando de su hermano o su hermanita que se pelean por los juguetes y las cosas. Estoy hablando de aquel ambiente donde no hay paz. Y 2 o 3 miembros no solamente son esposos, a veces son hermanos, a veces son mamá e hija, a veces son papá e hijos, no sé, pero hay hostilidad o también hay crítica y burla constante. Cada vez que yo escucho en mi casa un argumento que uno u otro dice, donde veo que se están criticando, burlando o peleando, hay un hey en mi casa. Y esa es la voz de autoridad de papá, que está diciendo cuidadito, y escucho esto. Gracias a Dios muchas veces vienen aclaraciones, no estamos peleando, es que estamos hablando de no sé qué cosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que ponerle un alto a eso. Y si usted es figura de autoridad en su casa, por favor preste atención a lo que estoy predicando. No necesita gritar, hey, usted usa el suyo, ese es el mío. Pero busque una cosa que le pone alto a una circunstancia donde 2 personas están criticando, burlando o hay un ambiente de hostilidad. Pero le voy a mencionar otras. Tercero, humillación o manipulación. Un lugar, una casa, aún un trabajo, un salón de clases, donde hay hostilidad, crítica, humillación, manipulación, también es un ambiente tóxico. Dios no lo quiera, también sea una iglesia. 4, tensión emocional permanente. No estoy hablando de la que eventualmente se da. Todos nos estresamos eventualmente, pero estoy hablando de aquellas tensiones emocionales donde no se administra bien las emociones de la gente. Y aquí vimos eso que está pasando en la casa del pobre Elcana. Hay tensión emocional. Siguiente, ausencia de apoyo emocional. Ya lo vivimos. Elcana no sabía qué hacer con las circunstancias si no hubiera puesto orden. ¿Por qué no vemos un hey de Elcana ahí a Penina y Ana? Al contrario, su forma de arreglarlo era decir, te amo, Ana, te amo, y aquí te doy más. Y muchas veces la gente no tiene necesidades físicas, sino que tiene necesidades emocionales, tiene necesidades más importantes que las físicas. Entonces Elcana pensaba que si a Penina le da una parte y a Ana le da una segunda y más fuerte, más grande, lo voy a poner en contexto de la época. Si Ana le da un regalo y a Penina le da un regalo, pero a Ana le da 2, compensa el problema. Ese es el error que muchas paternidades, sobre todo en generaciones anteriores a las nuestras, cometían. Yo nunca abrazo a mi hijo, yo nunca lo toco, nunca le doy un abrazo, nunca le doy un beso, pero lo compenso dándole un juguete para Navidad. Ay, Dios. ¿Cuántos papás no están presentes en las vidas de sus hijos y compensan diciéndole, aquí están tus cohetes para Navidad? Cómpreselos pues, pero no sustituye una cosa con la otra. Fernando ya se estaba preocupando de que no le iba a dar. Una joya no sustituye un abrazo. ¿Me está escuchando? Un regalo físico no sustituye un te amo. Nada sustituye lo que Dios puso en el corazón de los hombres para administrar bien, y ni siquiera he terminado. ¿Cuántos están aprendiendo ya? 6, conflictos sin resolver. Conflictos hay. El problema es cuando no se resuelven. ¿Y cómo puedo identificar a aquellos que no se resuelven? Llevas años peleando por el mismo problema y no lo superas. Yo siempre le digo a las parejas que aconsejamos en las casas, miren mucho, si se van a pelear, por lo menos estrenen un problema nuevo. Pero venir otra vez por el mismo clavo 15, 20 años después, no, hombre, superemos, por lo menos estrenar nuevos problemas. 7, dinámicas de poder dañinas, y eso es lo que también estaba pasando en esa casa. Todo lo que te narré en 1 Samuel, en lo que parece ser una pequeña almuerzo o cena en el hogar, las 7 cosas se identifican ahí. En apenas una historia donde 2 personas están comiendo. Por cierto, si lees bien el contexto,
evidentemente hay hijos ahí cerca de esa casa, cerca de ese tiempo de comida, lo cual significa que sumaba todo el problema, se peleaban delante de los hijos. Diga una vez más conmigo, Emanuel. Dígalo con fe, Emanuel. Emanuel es Dios con nosotros. Y cuando decimos Emanuel, invocando el nombre de Jesús, estamos diciendo, Señor, te necesitamos. Porque lo único que va a borrar, haga de caso que esto es un espejo, las pantallas de esta iglesia son un espejo ahorita. En mi casa a veces tienen la costumbre de escribir en el espejo del baño, cuando está empañado o algo así, o con marcadores. Gracias a Dios, últimamente han cambiado por Dios es amor, Dios es bueno. I love Jesus, puso Mía, creo yo una vez. Antes me le quedaba viendo yo a los dibujitos y todo, decía, Señor, esto hay que limpiarlo, porque piensan que se limpia fácil, pero hay que echar limpia vidrios y todo lo demás, ¿no? Quiero que usted se imagine por un momento que este es el espejo de su casa. Usted va a utilizar un limpiavidrios para limpiar eso. Lo único que puede colocar dentro de ese limpiavidrios, perdón que sea tan gráfico, tan representativo, es la sangre del cordero. Es lo único que puede limpiar estas palabras que están en el espejo. Si usted ahorita mira, y este es mi espejo, este es el espejo de mi baño, y veo que esto está ocurriendo en mi vida, es urgente que Dios llegue con nosotros y que borre cada una de esas palabras. Pero solo va a ocurrir si yo permito que la presencia de Dios entre. Y no termina ahí. Que muchas tensiones familiares no se originan en un solo evento. Son patrones repetidos con el tiempo. La mayoría de los conflictos grandes que tú tienes en tu casa no es una cosa que pasó una vez. Es una cosa que ya tiene recurrencia y que no ha pasado absolutamente nada que lo cambie. Y no es que Dios no quiera ver el cambio. Es que nosotros mismos frenamos la presencia de Dios al decir, nosotros lo podemos hacer por nuestra propia cuenta. Yo no necesito que nadie me ayude. Caemos en el error de decir, yo no necesito confesar esto. Esto es algo que yo mismo puedo controlar. Esta es otra excusa común. Así me formaron a mí. ¿Y cuál fue el buen resultado? El hecho de que tú hayas crecido en una casa así, o provengas de una familia que está todos estos síntomas reflejados en tu pasado o en los antepasados de tu familia, eso no te da excusa para repetirlo. Lo que voy a decir a continuación, voy a decirlo responsabilidad espiritual pastoral y al mismo tiempo buscando todo lo posible por no deshonrar a mi papá y a mi mamá. ¿Estamos claros con lo que voy a decir? Voy a ser muy enfático en eso antes de poder entrar en este terreno. Y no quiero entrar ahorita en detalles demasiado gráficos que puedan interrumpir el fluir del mensaje o de lo que Dios quiere hacer en tu vida, pero sí lo suficientemente detallista para que puedas ya sea identificarte conmigo o puedas entender de que esto pasa en todas las casas, inclusive las casas de donde Dios pudo haber ungido a un pastor. Si tú hubieras puesto una radiografía sobre mi hogar en los años 80, en los años 90, cuando yo era pequeño y adolescente, joven, tú no mirarías esa casa como una atmósfera, un ambiente ideal para la formación de un siervo de Dios. ¿Me estoy a entender? Tú no lo mirarías y dirías, viendo por la ventana, va así de chute, ¿va? Espero que esa no sea una mala palabra, ¿va? Pero ahí viendo usted lo que está pasando en la casa de los Arias, 1997, 98, no sé, pónganle un año por ahí. Usted no diría, escenario perfecto para la cuna de un pastor. No. Usted diría esto y esos hijos que veo ahí adentro jugando, cenando, uno jugando un Nintendo de los años 90, ese que veo ahí, este está destinado a vivir en las calles, a entregarse a la drogadicción, a los vicios. Esta no es una persona que está creciendo en un ambiente que le va a favorecer el ministerio algún día. Y en la época de Navidad, la época donde usted y yo estamos,
Yo tuve una infancia donde la Navidad fue relativamente bonita, en el sentido de recuerdos agradables que atesoro todavía, pero no duró mucho tiempo. La bonanza económica en mi familia corrompió mucho de lo que nosotros habíamos sembrado durante los primeros años de matrimonio de mis padres. Y muy poco a poco, porque las cosas a veces no ocurren instantáneamente, sino que gradualmente, y ese es un peligro. Cuando tú enfrías tu hogar, cristianamente hablando, casi nunca se enfría repentinamente. Eso es como aquella cosa que está en calentura, en temperatura, perdón, ¿cómo se llama? El tiempo, cuando está al tiempo es, ¿verdad? Así se dice. La temperatura está al tiempo, eso quise decir. Y tú lo metes en el refrigerador, el asunto tarda un tiempo en que gradualmente se llegue a congelar. ¿Me voy a entender? Usted nos llena una bandeja para hacer hielo y lo mete y en 30 segundos ya está listo el hielo. Se tarda un tiempo. Y es tan lento que no te das cuenta. Algo así pasa el enfriamiento espiritual en las casas. No necesariamente pasa de repente, sino que solamente se trata de, ya no vayamos siempre a la iglesia. Vamos de vez en cuando. No necesitamos orar todas las noches. Hagámoslo lo suficientemente el domingo. No necesitamos leer la palabra de Dios. Empecemos solo con que el pastor nos la lea a nosotros. Y así gradualmente lo que antes era intenso, ahora que era caliente, ahora se vuelve frío, en un estado de congelamiento espiritual. Y tú dices, ¿en qué momento mi casa se desordenó así? Eso fue lo que pasó acá. Entonces, cuando yo abrí mis ojos en mi juventud, empiezo a ver el tiempo de la Navidad como algo diferente a como lo miraba de chiquito. De chiquito era sinónimo de recibir una bicicleta, Santa Claus llegara a la casa y que nos diera regalos. Conforme crecí en mi juventud, el tiempo de la Navidad se convirtió en un asunto social, de alto consumo de licor y de otras cosas que no quiero ni mencionar acá. La temporada de Navidad se convirtió lentamente en que miembros de mi familia, dentro y fuera del núcleo familiar, ya tenía que irlo a recoger a las calles porque no sabía dónde estaba. Ir a una jefatura de la policía para poder sacar a la persona. Esas son las cosas que mis ojos llegaron a vivir, sin mencionar escasez económica. Pasar la temporada de Navidad sin luz o energía eléctrica. Si antes un pavo era un lujo, ahora un tamal era un manjar, si acaso llegábamos a tener uno. Entonces yo crezco esto en mi juventud a tal punto que a mis 18 años, 17, 18 años, la temporada de Navidad es una temporada que yo evito todo el año. Y entre más rápido pasaba yo mejor. Cuando me enamoro de María Eugenia, mejor dicho, cuando ella se enamora de mí, que ella cuente la historia. Dios utiliza a María Eugenia como mi amiga, mi novia, mi esposa y compañera de vida y ministerio para cambiar mis circunstancias. Claro, fue Dios, pero me dio una perspectiva diferente y nunca voy a olvidar la primera vez que en temporada de Navidad me invita a su casa. Estamos en esa faceta donde hasta de usted nos tratamos, ¿puede imaginar eso? Pero me llevó a su casa, me llevó a su familia y de pronto entro a una reunión familiar en la temporada navideña y yo quedo sorprendido, hasta incómodo, porque veo amor, armonía, paz, niños jugando ahí entre los adultos. Dije yo, esto es algo que yo no había vivido mucho tiempo. Entonces yo tomé una decisión y le dije, yo vengo de muchos años de creer que la Navidad es un tiempo en el que yo no quiero estar presente. Y ahora que vamos a formar una vida juntos, yo decido no utilizar como excusa mi pasado, esa casa donde prácticamente vivían Elcanas, Peninas y circunstancias tipo Ana, y vamos a tener una vida totalmente diferente. Voy a cortar con ese pasado. Y todos esos síntomas que yo le coloqué
en el espejo virtual de esta mañana, los cancelé en el nombre de Jesús. Las tradiciones, todas las cosas que en mi casa se hacen en torno a la temporada de Navidad, buscan una cosa: unidad familiar. Darle la gloria a Dios por cada cosa. Desde que mis hijos eran chiquitos, ya tenían conocimiento, les decía, what's the most important thing about Christmas? Vaya que lo dijo mi hija y le hicieron eco. What's the most important thing about Christmas? Jesus and family. Y a la fecha ese es un eslogan de mi casa. Se lo presto, úselo si quiere, ya, con sus hijos. ¿Qué es lo más valioso de la Navidad? Jesús y familia. Pero Jesús primero. Porque cuando tienes a Jesús primero, la familia se ordena después. Pastor, pero es que si viera cómo está mi hijo ahorita, cómo está mi circunstancia, no logro que se siente a una mesa de Navidad. Al contrario, está lejos con sus amigos del mundo. Usted solo establezca el reino de Dios en su casa. Emmanuel, Dios con nosotros, y las cosas se vuelven a ordenar. ¿Cuántos están aprendiendo? Ahora, todos digan Penina. Penina. Ahora todos digan Ana. Aquí hay dos circunstancias que se oponen entre sí. Penina significa esto. Literalmente significa joya preciosa o una perla. Eso significa Penina. Ese es el significado de ese nombre. ¿Realmente tiene malo el nombre? ¿Tiene algo de malo llamarse Penina? Entonces póngale a su hija, no hay problema. El nombre no tiene nada de malo. Sin embargo, lo que Penina representó para esa casa, me pueden colocar todos los síntomas de una vez. Fueron todas esas cosas: emociones reactivas, necesidad de tener la razón, comparación constante, provocación verbal, crítica que humilla, actitudes que buscan herir al otro, palabras que irritan y encienden más conflicto, orgullo que no escucha. Mire todas las cosas que representa esto. Eso es Penina. ¿Y sabe qué es el significado de Penina? Perla. O sea, hoy sería como decir, qué joyita esa. Entonces, qué extraño, qué paradigmático, qué contradictorio que un hombre tan hermoso representa actitudes y emociones tan desagradables. ¿Vamos acá? Entonces, el nombre es lo exterior, es lo que identifica de fuera, pero tus actitudes provienen de dentro. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, dijo Jesús, es lo que sale de la boca del hombre. Lo que contaminaba el hogar no era una mujer llamada Penina, no era que su nombre representaba joyas o perlas, no es el hecho de que Dios puede proveer cosas económicas al hogar, es lo que sale del hogar lo que contamina la casa. Cuando sale de la boca de los que habitan en la casa pleitos, peleas, humillaciones, críticas que humillan, actitudes que buscan herir, eso es lo que contamina el hogar. Ana, por otro lado, ¿sabe qué significa? Gracia. Todos digan gracia. Gracia, que no es un asunto físico, es un regalo espiritual. Así que tengo una mujer cuyo nombre representa una joya, algo que usted y yo podemos tangiblemente sentir, un regalo, algo que cuelgo en los oídos o en las orejas, algo que cuelgo como pendiente en el cuello, mi collar, las joyas que tengo yo por acá, los regalos que me dan, que no necesariamente son malos, pero Ana representa un regalo diferente, un regalo espiritual llamado gracia. Y gracia es aquello que yo recibo y no necesariamente merezco. Ana era el mejor regalo que el Cana pudo haber tenido. El regalo de gracia personificado en una mujer. Y miren todo lo que representa Ana en este hogar. Emociones procesadas delante de Dios, porque en lugar de descargar en contra de Penina, iba a orarle a Dios. Dolor que destruye a los demás, que no destruye, perdón, a los otros o a los demás, sino que un dolor que ella guardaba y que iba a desahogarse delante de Jesús, delante de Dios.
Siguiente, capacidad de callar provocaciones. ¿No es esto el reflejo de la gracia y de lo que Jesús enseñaba mucho tiempo después de la época de Ana, del Cana y de Penina? De que no actuáramos con violencia cuando recibíamos violencia. Sensibilidad guiada por oración. Ana representa humildad para reconocer la propia carga interior. Ana representa intimidad con Dios como desahogo. Ana representa esperanza en medio de ambientes difíciles. ¿Por qué? Porque Ana no es una perla física. Ana significa gracia. Ahora todos digan perlas, gracia. ¿Qué prefiere usted si Dios le va a dar un regalo? Yo quiero la gracia, porque con la gracia viene salvación, con la gracia viene redención, con la gracia viene amor y con la gracia viene paz a mi vida. Yo prefiero siempre la gracia que cualquier regalo. Para los hijos y adolescentes que para les cuesta, ¿verdad?, y dimensionar lo que estoy predicando. ¿Qué prefieres en tu casa? ¿Prefieres que te llenen de regalos de Navidad en la época de Navidad, abajo de un árbol de Navidad, o que en tu casa, si es que hace falta, tus papás tengan paz, que no les falte nada, que puedas abrazar a tus seres queridos, que no haya rencor, que no haya humillación, que no haya crítica? Créeme, el mejor regalo es la gracia. Todos digan, la gracia trae responsabilidad. Porque la gracia representa algo que recibimos. Todos digan, recibo. Palabras de Pablo. Lo que recibo de gracia. Aquí hay una gran diferencia con las joyas. Las joyas las recibo y me las quedo. Las uso, las luzco por todos lados. De nuevo, no estoy condenando el hecho de que recibas regalos. Solo que los regalos, físicamente hablando, son algo que tienen una utilidad y un propósito muchas veces temporal. Porque aunque te regalen algo de la mejor marca, no tiene garantía por vida. Y aunque lo diga, están mintiendo. Ni el mejor PlayStation, ni la mejor blusa de la mejor marca, ni la bolsa más cara, nada de eso te alivia para siempre. Son cosas temporales que se disfrutan terrenalmente. La gracia es para siempre. Pero la gracia no está dada para lucirse. La gracia está dada para repartirse. Ahí es donde está la diferencia. Penina representa todo lo que recibimos, pero nos quedamos. Ana representa todo lo que de Dios recibimos, pero también repartimos y damos por amor. Eso se llama gracia. Cuando Emmanuel está con nosotros, Dios con nosotros, un síntoma claro es que aquellas bendiciones que han llegado a tu vida no te las quedas para ti, sino que tú eres ahora canal o instrumento de bendición para los demás. ¿Cómo podemos ver eso en la vida de Ana? Ana pidió un hijo. Y dijo, si me das un hijo, le dijo a Dios, yo lo voy a dedicar a ti el resto de mis días. Lo cual significa que ella como gracia iba a recibir un regalo de parte de Dios, y ese regalo traía una responsabilidad. Cumplir lo que prometió. No se lo podía quedar. Después de pasar el tiempo de que nació y que lo cuidó como bebé recién nacido, cumplió con su palabra y lo llevó a la casa de Dios, y Samuel creció en la presencia de Dios para ser un gran profeta y ungir a David. ¿Y por qué era importante ungir a David? Porque David fue un rey, diga rey. Y de ese linaje salió Jesús. Y diga, Jesús fue rey. Y Jesús es rey de reyes. Entonces, por eso era tan importante, tan vital, que Ana cumpliera con su palabra. Recibió de gracia lo que no merecía por parte de Dios. Cada regalo de bendición que tú has recibido por gracia no fue para que lo lucieras, no fue para que te lo quedaras, sino fue para que le dieras la gloria a Dios y se lo entregaras a Él.
Esa es la diferencia entre regalos físicos y bendiciones. Y ahora usamos esa palabra para referirnos a los niños. Ahí viene la bendición. La bendi, dicen todavía. Tres lecciones para terminar. Número 1. No siempre podrás controlar lo que pasa fuera de tu casa, pero sí cómo lo manejas en familia. Tú no puedes controlar a veces el desempleo que llega, las tensiones que provienen del trabajo del esposo, de la esposa o de ambos. No siempre puedes controlar lo que ocurre en el ambiente laboral o en el ambiente educativo en el cual tus hijos están. Tú no siempre vas a controlar la clase, no vas a controlar siempre el ambiente de tus amigos, no siempre vas a tener autoridad para controlar, mucho menos a tus maestros, pero sí cómo llegas a manejar el conflicto. Y eso me lleva de una vez al punto número 2. El siguiente. La familia no siempre puede evitar presiones externas, pero sí puede decidir cómo unirse en vez de dividirse. La familia no siempre puede evitar las presiones. Tú no puedes evitar las presiones que ocurren en el mundo. No tienes control sobre esto. You are not that powerful. No tienes tanto poder, no tienes tanto control. Pero sí puedes controlar la unidad versus la división. Sí puedes. Y la 3. El amor no elimina el estrés. Ojo con eso. Estrés, tensión, ansiedad, muchas veces va a haber. No siempre lo elimina, ni las presiones del hogar, pero sí puede enseñarnos a sobrellevarlo todo en unidad. El único amor que es capaz de erradicarlo todo es el amor de Dios. Es Dios mismo. Si yo quiero orar antes de pasar al final del servicio por todos los hogares. Esta serie se titula Emanuel. Y si hoy Dios en la introducción te habló, espera el siguiente domingo y el domingo de servicio de Navidad, porque viene un tiempo de restauración de orden y restauración de paz a nuestras casas, si invocamos el nombre de Jesús. Es un tiempo en que los Elcanas tienen que regresar a Dios. Es un tiempo en el que Dios nos va a ayudar a identificar las cosas que por gracia nos dio y que ahora, bajo nuestra administración como siervos e hijos suyos, tenemos que cuidar, como Ana cuidó a Samuel. Samuel dejó de ser un hijo y pasó a ser algo más que se llama propósito. Escúchame bien, papás y mamás que están prestando atención a este mensaje. Llega un momento en tu entendimiento espiritual donde tus hijos, por supuesto que tienen nombres, los míos se llaman Fernando, Mía y Evan, tú tienes los tuyos, cada uno tiene su nombre que tú le pusiste. Pero llega un momento en tu entendimiento espiritual donde tus hijos dejan de tener un nombre terrenal y pasan a tener un nombre celestial, y ese nombre se llama propósito. Y empiezas a entender que no solamente estás cuidando, quiero decir estos niños en las casas, y pasas a una dimensión más grande. Yo no estoy cuidando hijos, yo estoy cuidando el propósito de Dios enviado a mi familia, y no es para mí quedármelo, es para que durante el tiempo que Dios me lo confía en mi hogar, yo haga todo lo que terrenalmente me toque hacer como papá o mamá. Y sí, hay veces que tu hijo te va a salir un poquito de tus manos, mas no de las manos de Dios. Y vas a decir, ya cumplí. Ya no quiero verlo nada más como mi hijo o mi hija. Quiero verlo ahora como el propósito de Dios divino. Y ahí, en primer lugar, te descargas algo de tus hombros. Y empiezas a decir, tú rindes cuentas a Dios de tus acciones. Yo como papá o mamá estoy para servirte. Estoy para servir a Dios, estoy para servirte a ti. Pero tengo que cuidar y mantener la razón por la que Dios te mandó a esta casa, a este hogar o a esta familia, bajo mi cuidado. Mamá, pero tengo 20 años. No importa, me vas a escuchar. Y usted le va a pedir a ese joven de 20, 25, 30 años, agachar la cabeza. Voy a poner manos sobre ti y te voy a bendecir. No sé qué es eso. Vos solo escuchá lo que voy a hacer. Y deje que Dios se encargue de lo demás.
Cierre sus ojos unos instantes. Déjeme orar, por favor, por su casa y por su familia. Padre, en el nombre de Jesús, yo solo he predicado la palabra. Tú eres quien se encarga de poner un espejo a cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros hogares, y hacer la obra, Señor. Te pido, Señor, que pueda cada uno de los que hemos escuchado este mensaje identificar las situaciones tipo Ana y las situaciones tipo Penina. Toda aquella cosa que represente el nombre de Ana, la gracia, te damos gracias por eso. Y si queremos hacer un voto esta mañana, es un voto de entregarte a ti aquello que nos has dado, devolverte a ti aquello que nos confiaste. Si has confiado, Señor, en las casas de los padres aquí representados, no solo a hijos, sino a futuros siervos, ministros, discípulos del Evangelio, predicadores, personas temerosas conforme al corazón de Dios. Te pido, Señor, que también en esa casa hayan padres que responsablemente sepan hacer su trabajo, aun cuando sus hijos se descarrean, aun como aquel hijo pródigo, Señor, que fue a tirar toda su herencia, que siempre estén los brazos abiertos de aquellos padres para recibir con amor y misericordia a los que retornan a casa. Gracias por esa perseverancia de los papás y las mamás que han perseverado a pesar de que las cosas son difíciles en su hogar. Te pido, Señor, que Emmanuel, Dios con nosotros, se manifieste en cada una de las casas representadas en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.